La militarización continúa siendo la forma en la que los gobiernos quieren resolver los problemas estructurales del país. En el actual gobierno, nada ha cambiado. La presencia de militares en la seguridad pública continúa y el número de soldados aumenta cada vez más. En una reunión con Amnistía Internacional en junio del 2019, el presidente Nayib Bukele se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad pública que priorizaría un enfoque de prevención y rehabilitación, una promesa que no ha cumplido. A continuación, presentamos una entrevista sobre la represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador. Y el invitado es el padre Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, director del Centro Monseñor Romero. ¿Qué opina del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país, principalmente en el combate de la delincuencia? Existe una atracción, yo diría que fatal, de los gobiernos tanto de Arena como del Frente y el actual, hacia la Fuerza Armada. El ejército ejerce una fascinación difícil de explicar como garante o como solución a los problemas de seguridad. Antes de la guerra, los cuerpos de seguridad que se llamaban, había 3, estaban militarizados. La seguridad estaba militarizada. Los acuerdos de paz terminaron con esos cuerpos de seguridad. Costó mucho, Arena se resistía a hacer desaparecer esos cuerpos de seguridad militarizados, y poco a poco, después del año 92, volvió a aparecer otra vez la militarización de la seguridad pública, llegando con este gobierno ha alcanzado eso una cumbre, un extremo que puede ser mayor, probablemente sí. Yo no me explico por qué tienen esa fascinación por el ejército. El uso de la Fuerza Armada de forma casi permanente para tareas que le corresponden a la Policía Nacional Civil, ¿en qué sentido afecta a los ciudadanos? Afecta en un triple sentido, negativamente. El primero y más importante es inducir a pensar que la solución al tema de la violencia social y de la inseguridad la tiene la Fuerza Armada, y eso es falso. En segundo lugar, facilita la comisión de violación de derechos humanos, porque el ejército no está preparado para lidiar con problemas de violencia social, de seguridad ciudadana. El ejército está hecho para pelear guerras. En ese sentido, cabe preguntarse para qué tener un ejército si no hay guerras. Claro, Estados Unidos, después de los acuerdos de paz, le dio un oficio al ejército porque no tenía sentido una vez acabada la guerra, y fue controlar el narcotráfico. El ejército no es el mejor controlador del narcotráfico. México es un gran ejemplo del fracaso de usar el ejército para el narcotráfico. Y entonces, como no hay guerras, otra solución económicamente muy rentable para cierto sector del ejército es mandarlos en las misiones de Naciones Unidas. Pero esos es otra categoría. Por lo tanto, es facilitar la violación de los derechos humanos. Y en tercer lugar, afecta a la población negativamente porque le parece que lo normal es que el ejército esté desplegado en las ciudades, en los pueblos, y eso es anormal. El ejército está para la guerra. El ejército tiene que estar en sus cuarteles, eventualmente en caso de guerra. Pero la guerra es hipotética. En Centroamérica no va a haber guerras, primero porque no existe armamento para
librar una guerra moderna. Nadie de fuera va a atacar, ninguna potencia va a atacar militarmente a Centroamérica. Y si lo atacara, para eso están los organismos internacionales que inmediatamente intervienen, como intervino la comunidad internacional, intervino para parar la guerra con Honduras, la última guerra, digámoslo así en sentido estricto, porque la guerra interna, la guerra civil es de otra categoría, pero una guerra internacional es muy remota en El Salvador. Entonces, ¿para qué tener un ejército? Pero les parece que el ejército es la garantía, bueno, ahí lo dice el lema, la garantía de la república, pero eso es falso. La república nació sin el ejército. Los ejércitos vinieron después, por la división interna de Centroamérica, y pensaron, Morazán a la cabeza, que la manera de resolver la unidad centroamericana era imponerla militarmente, y también fracasaron, y dejaron de herencia ejércitos por todas partes, excepto Costa Rica, que en el año 48 decidió prescindir del ejército, después de un fracaso social interno de grandes proporciones. Encontraron que la solución era prescindir del ejército para evitar conflictos internos armados. ¿Qué opina de la participación de militares en actividades relacionadas al combate del COVID-19? Es la misma obsesión con lo militar y no es la mejor solución. La mejor solución para controlar un desafío social como puede ser el de la salud pública o incluso el de la violencia social son las comunidades. Lo que hay que fortalecer es la organización comunitaria descentralizada. Las comunidades, y ejemplos hay comunidades donde la violencia social es mínima, precisamente por el control que la propia comunidad ejerce sobre sus miembros. Y hay un ejemplo reciente muy elocuente, a mi juicio. Cuando ha habido el accidente de la avioneta que se estrelló en el mar, solo encontraron al hijo del ministro. Pasaron varios días, la Fuerza Armada Naval buscando los otros 2 cadáveres, no los encontraron. ¿Quién lo encontró? Los pescadores. Los pescadores que conocen el mar, que viven ahí, que lo conocen. En media mañana, porque se los pidió el padre de uno de los fallecidos, por $5,000, en media mañana resolvieron el problema, encontraron los 2 cuerpos. Se ofrecieron al ejército y el ejército les dijo que no, los despreció. El gobierno actual desprecia la organización comunitaria, desprecia a las comunidades, en gran medida porque supone descentralizar, dar autonomía. Pero son esas comunidades las que resuelven sus problemas. El ejemplo, como digo, es había naves en el aire, había naves en el mar y no encontraron. Los pescadores en media mañana los encontraron. A mí me parece muy elocuente, doloroso también. Y los mismos oficiales militares implicados en este trágico caso les debiera hacer reflexionar que si no cuentan con la gente que vive, que conoce, las comunidades se conocen y saben cómo funcionan internamente, las dinámicas que tienen, por lo tanto hay que apoyarse en ellas, pero este gobierno no tolera la autonomía, no tolera la descentralización, va al contrario, y fracasa. Lo mismo, la salud hubiera funcionado, todo el tema de cuarentena, de control de los contagios. Incluso ahora la aplicación de la vacuna, todavía queda un sector importante que no ha sido vacunado. Pudiese ser mucho más eficaz si confiaran en las comunidades y si las promovieran. Pero obviamente, y el cubo, esa construcción que están haciendo, eso no promueve la comunidad, porque es un edificio que desde arriba lo deciden, lo ponen y lo dejan ahí. Pero eso no promueve la organización y la interacción dentro de las comunidades. Y ahí es donde hay una falla. Y pudiera ahorrarse mucho dinero en el famoso plan de control territorial y además a la economía le ahorrarían muchísimo dinero que se pierde por la violencia. En lo que hay que pagar de extorsiones,
lo que se pierde en la economía nacional por los fallecidos, por los heridos, lo que supone eso para el costo de la salud pública, porque hay que atender heridos, gente lesionada por la violencia. Bien, todo eso podría ahorrarse e invertirse en otros sectores, la propia salud pública. El seguro está desabastecido, no están dando citas, etcétera. Se pudiera usar mejor, pero es falta de visión, falta de sensibilidad y falta de tener los pies sobre la tierra. En nombre del Plan Control Territorial, el presidente anunció el incremento de militares para los próximos años hasta llegar a 40,000 soldados. ¿Qué opina sobre esa decisión? Piensa que con tener más soldados van a resolver el problema de la seguridad ciudadana. Yo pienso que no. De hecho, el Plan Control Territorial no existe. No existe, nunca lo han enseñado, hablaron de unas fases, nada más. Y si el plan de control territorial funciona, es por la baja de los homicidios, pero está claro que la baja de los homicidios no se debe al papel del ejército y de la policía en el territorio, sino al pacto que se ha hecho con las pandillas. Porque si el plan de control territorial fuera tan eficaz como dicen, no habría el nivel de extorsión que existe, ni habría las desapariciones que existen. Por lo tanto, es una falacia que solamente se fija en un indicador que no tiene nada que ver con el plan, con el despliegue militar y policial, ni con la operación de los cuerpos de seguridad, ni la inteligencia del Estado, ni tampoco porque están los otros elementos. La extorsión, es claro, existe extorsión grande, mediana, pequeña, y existe también las desapariciones que están en aumento. ¿La incursión de los militares en las comunidades puede llegar a limitar la organización ciudadana? Por supuesto, porque la organización, los militares son extraterrestres en una comunidad, son extraños. Extraños además que llegan armados, agresivos, violentos, que no saben cómo funciona la comunidad, que no tienen idea, no conocen a nadie. Y en general lo que hacen, y eso es lo que pretenden, es infundir miedo en la gente. Pero no resuelven. Porque como no se pueden quedar, cuando se retiran de la comunidad, todo vuelve al cauce normal que había antes. Lo pasa con las pandillas. Las pandillas despliegan, llegan, y eso hay infinidad de testimonios. Las pandillas desaparecen cuando entra la incursión del famoso plan y cuando se retiran, porque efectivamente no controlan el territorio. El Estado salvadoreño no controla su territorio y no lo va a controlar a base del ejército. Tiene que contar con la gente. Y este problema, eso hay que reconocerlo, este problema lo creó Arena con el neoliberalismo. Recuerdo yo la ventaja de ser mayor, que decían que había que quitar la grasa del Estado. Fusades era una de esas también. Había que quitar la grasa del Estado, había que recortar el gasto. Y comenzaron a recortar el gasto. ¿Y qué significaba eso? Retirarse de los territorios. Se retiraron de los territorios, el Estado se fue retirando de los territorios, desaparecieron las casas comunales, desaparecieron los campos de juego, desapareció toda presencia de los centros de salud pública, etcétera. Se redujeron y el vacío lo van llenando las pandillas. Y claro, eso se volvió un fenómeno ahora ya inmanejable, de muy difícil manejo. Eso se vino dando en los gobiernos de Arena. Y tengo que decir, modestia aparte, que se lo dijimos a Arena en su momento. No nos hicieron caso, nos dijeron que estábamos locos. Que eso iba a ser peor. Porque la idea era que, bueno, ese neoliberalismo salvaje, que el gobierno actual también lo profesa, eso son iguales. Entonces, ¿cómo se recupera el territorio? Volviendo a las comunidades, y fortaleciendo. Pero claro, eso supone confiar en la gente, descentralizar, ser creativo, porque ellos son los que conocen.
Y como digo, el ejército y la policía, por muchos efectivos que tengan, bueno, en algún momento, una de esas salidas que tiene el presidente, dijo que iba a poner un policía o un soldado por cada pandillero. Eso es absurdo. No controlan porque se tienen que retirar, porque tener desplegado el ejército en un territorio relativamente grande es carísimo. En recursos humanos cuesta, tiene su costo muy alto, y en recursos económicos también. Y no pueden. Entonces es una fachada para... Por lo tanto, es un despropósito. No resuelven el problema de la violencia social de esa manera. El presidente también usó a las Fuerzas Armadas el 9 de febrero cuando ingresó a la Asamblea Legislativa. ¿Hasta dónde y en qué medida puede disponer el presidente de las Fuerzas Armadas en su rol de comandante general? El comandante general de la Fuerza Armada, que lo es, tiene sus competencias limitadas por la Constitución. Y la Fuerza Armada, si fuera una Fuerza Armada institucional, no se debiera prestar al juego, porque después de los acuerdos de paz, una de las cosas importantes que se consagró ahí es que la Fuerza Armada es no deliberante y apolítica. La Fuerza Armada, en teoría, está para defender la integridad del territorio nacional, es decir, hacia afuera, en un remoto supuesto ataque de una fuerza externa. Previo a la guerra y la guerra, ¿cuál era esa fuerza externa? Los comunistas, el comunismo internacional. Bien, eso ya desapareció, eso fue un cuento. El problema era interno, no eran los comunistas. Y por lo tanto se consagra otra vez en los acuerdos de paz que es no deliberante. Es decir, la Fuerza Armada no tiene palabra, no tiene voz en las decisiones políticas, y esa política es profesional en ese sentido, pero no lo ha sido, porque rápidamente, después de los acuerdos de paz, esto no es de este gobierno, Arena lo permitió, el Frente también lo permitió, se vino politizando la Fuerza Armada. El ministro Munguía Payés aparecía en la asamblea con todo el disfraz de militar y con todo su estado mayor cuando la asamblea estaba discutiendo cosas importantes. Eso es expresión política. La Fuerza Armada no tiene por qué estar en la asamblea legislativa. La Fuerza Armada está para los cuarteles y en caso de ataque extranjero defender el territorio nacional. Lo que estamos viendo ahora tiene antecedentes. El gobierno actual lo único que ha hecho es explotar esos antecedentes que ya estaban de una Fuerza Armada que tiene un papel político y es deliberante. Eso es anticonstitucional totalmente. Una encuesta del YUDOP de este año afirmaba que el 50.6% de la población expresó tener mucha confianza en la Fuerza Armada. ¿A qué considera que la ciudadanía le sigue dando el voto de confianza al ejército? Bueno, yo matizaría, la gente confía en la Fuerza Armada hasta que no cometen una violación de derechos humanos o un abuso de autoridad con uno de sus hijos o con sus maridos. Entonces cambia, ya no es lo mismo. Pero eso por una parte, o sea que hay que matizar. Por otra parte, en la medida en que aumenten los abusos de poder y las capturas ilegales y la tortura y la desaparición, y donde bien la gente va a ir perdiendo confianza, pero aceptemos, es cierto. Hay una aprobación general de la Fuerza Armada. No es nueva tampoco, eso tiene trayectoria. ¿Cómo lo explico yo? En parte por la fascinación que ejerce la Fuerza Armada, el ejército. La fascinación de que tiene el poder de las armas. Y ese poder de las armas rodea de una aura maravillosa, fascinante, que atrae. Y asociado a eso está que la buena parte de la población, no es nuevo tampoco, piensa que la solución de los problemas del país es una dictadura militar. La mayor parte de la opinión pública, no sé en este momento, no puedo dar cifras exactas, pero la mayor parte, puedo decirlo, la mayor parte de la población apoya una dictadura militar. Ya se oye menos, pero no hace mucho, hasta hace poco se oía que el régimen ideal era el de Martínez, que no robó Martínez y que no había ladrones, entonces solía decir la gente entonces, porque a los ladrones no los perdonaba. Bien, esa es la idea.
Y ese imaginario, ese referente está en la conciencia colectiva. Y en ese sentido, eso también explica el respaldo a esta Fuerza Armada política deliberante y a este presidente que tiene unos rasgos autoritarios inconfundibles. Entonces, eso funciona a su favor. La gente quiere eso. Pero lo que la gente no realiza, o esos que piensan de esa manera no realizan, es que viene después de la dictadura. Porque la dictadura puede, en un momento coyuntural, estabilizar un país, pero resolver sus problemas no lo va a resolver, precisamente por la manera como ejerce el poder social y político. Una vez que la dictadura colapsa, los problemas son peores que antes. Y hay que pensar en eso, ¿qué viene después? Por lo tanto, yo así me lo explico. Lamentablemente eso así está. Y a mí en ese sentido me parece que es muy importante insistir y mostrar con hechos históricos el desastre de las dictaduras. Martínez estuvo el tiempo que estuvo con la masacre y las violaciones de derechos humanos que hubo, pero se fue Martínez y el país se fue a la deriva. Se fue a la deriva que terminó en la guerra civil. Salimos de la guerra civil, que fue cruel, desgastante, sangrienta y económicamente muy cara. En buena parte la pagó Estados Unidos. Y otra vez nos encontramos en el aire. El país no tiene rumbo seguro, porque pensar que el Bitcoin es el futuro de El Salvador, acabo de ver que está bajando a 49,000, de 60 y tantos mil, está en 49,000 ahora. Eso es pura fantasía. Los problemas del país son otros, eso no se resuelve con Bitcoin, ni con una ciudad maravillosa, ni con un ferrocarril de máxima velocidad en el litoral pacífico. Hacen falta carreteras. Hace falta buenas vías de comunicación, mejorar la infraestructura que ya está. No agregar cosas. Eso viene más tarde, después, pero estamos poniendo el techo antes de poner las bases. ¿Es posible la desmilitarización de la sociedad en este momento? Por supuesto, si quisieran. Pero esa no es la hipótesis. Si quisieran, sí. Si quisieran, sí, se pudiera reorientar los recursos en vez hacia educación, salud. Y como he dicho, hace falta, eso sí, hace falta una policía ciudadana, civil, eso sí. Pues la policía también ha sido corrompida, ha sido militarizada. Y en eso la culpa la tiene Arena y la tiene el Frente, porque trasladaron militantes que eran soldados de la guerra, los pasaron a la Policía Nacional Civil y la han pervertido completamente. Lo mismo, y el gobierno actual ha continuado con esa trayectoria. Son iguales. Ahora, ¿que se puede? Se puede, si quisieran. Y es relativamente fácil hacerlo. Pero la mentalidad es otra. Y piensan que, si es que piensan honestamente, que esa es la solución. Los resultados, los datos dan que no. ¿Cuál podría ser una medida para mejorar la seguridad pública en la que no intervenga el ejército? Haciendo conciencia en las comunidades, organizando las comunidades y promoviendo la acción comunitaria. En parte para controlar la violencia social, en parte creando empleo. Porque, en mi opinión, la violencia social, la raíz profunda de la violencia social es el desempleo. El desempleo, los bajos ingresos, eso no quiere decir que el país no tenga ingreso. El ingreso nacional existe y es considerable, pero el ingreso nacional es acaparado por el 1% de la población de altos ingresos. Por lo tanto, redistribuyendo la riqueza nacional y generando empleo, se comienza a cortar la raíz
de esa violencia social asociada a pandillas, a otro tipo de tráficos ilegales, y fortaleciendo las comunidades. Ahí está la salida, no en el ejército ni en la policía militarizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la visita a El Salvador en 2019, recomendó la implementación del plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. Esa es una deuda pendiente. Esta fue una entrevista con el padre Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, director del Centro Monseñor Romero, sobre la represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador.